Hoy sábado 30 de marzo, el Evangelio según San Lucas nos pone de manifiesto a dos hombres que subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar ni siquiera los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpear su pecho y decir: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, Jesús les dijo: ¿quién de ellos salió justificado? Desde luego que no fue el fariseo, sino aquel publicano pecador. Y Jesús termina diciendo: todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todos somos pecadores, hermanos. Todos somos unos tremendos pecadores. No podríamos decir que estamos mejor que los demás, porque sabemos de Dios, porque tratamos y buscamos, porque conocemos la doctrina y el Evangelio y queremos vivir los mandamientos, o porque realizamos un apostolado. Estamos muy lejos de ser perfectos. Somos muy imperfectos y pecadores. Y en esta Cuaresma, si nosotros reconocemos nuestro pecado, si nosotros nos postramos ante el Señor para pedirle perdón en nombre propio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de aquellos que dependen de nosotros y de nuestra nación, encontraremos un gran perdón y gracia ante Dios. ¿Cuánto se nos olvida pedirle perdón a Dios? Dios también tiene derechos y nosotros no buscamos los derechos de Dios, buscamos nuestros derechos. ¿Pero por qué? Tengo derecho a rehacer mi vida, tengo derecho a dejar a esta mujer, a este hombre que me oprimen y que son malvados, y por eso voy a anular mi matrimonio y pues ni modo, y me voy a casar con quien me tengo que casar porque yo soy débil y no quiero vivir en pecado. ¿A quién puse primero? ¿A Dios? No, me puse a mí. Quiero satisfacer mi conciencia y sentirme tranquilo frente a algo que quizá no es la voluntad de Dios. Si yo me reconozco pecador, sabré medir exactamente dónde estoy y a dónde voy. ¿Quién realmente soy para Dios, para los demás y para mí mismo? Si sé mis debilidades, podré entonces cambiar y buscar ese cambio con mis oraciones, con los sacrificios, con los ayunos que la Cuaresma me invita a realizar. Yo creo que tenemos que aprender mucho del publicano, esa humildad que lo distinguió para reconocerse pecador, para saber que no merecía nada, que no merecía ni siquiera la misericordia de Dios, sabiendo que Dios se la iba a dar. Por eso acudía al templo a pedirle perdón, porque nadie pide perdón si sabe que no va a ser perdonado. Sí, si el publicano fue y pidió perdón y se mostró pecador ante el Señor, arrepentido, era porque sabía de la misericordia del Señor y que es el Señor, si estás arrepentido, no te desprecia. Un corazón contrito, el Señor no lo desprecia. Por la soberbia entró el pecado al mundo. La soberbia de Adán y Eva de decir y de creer que serían como dioses, porque ese fue el engaño de la serpiente. Seréis como dioses, y no les importó ir en contra del designio y del mandato de Dios. Si por la soberbia entró el pecado al mundo y el sufrimiento y la muerte, por la obediencia, por la humildad y por la vivencia auténtica de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios en esa santidad divina, tendremos la restitución del paraíso terrenal en cada uno de nuestros corazones. El paraíso no es afuera de nosotros. Podría estar, desde luego, no lo negamos, que puede estar ahí el lugar y estar vedado por los ángeles, y así es como nos dice la Escritura. Pero el paraíso es en tu interior. El paraíso para Dios es el paraíso del reconocimiento de tu nada, de tu miseria, de tu pecado. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres que el Señor te justifique y perdone? Reconoce tu pecado y pídele al Señor ver tu pecado. Porque si nunca le pides al Señor ver cómo estás, pues tú creerás que estás muy bien. Y no estás bien, hermano.
seguramente como tú, yo y todos, estamos llenos de fango por nuestro egoísmo, de fango por nuestra soberbia, de fango por nuestra justificación y mediocridad en el bien. Nosotros tenemos que ir hacia el fondo de nuestro corazón y por eso el Señor ha dicho que los ladrones, los injustos, los adúlteros, así como muchos otros, no entrarán en el reino de los cielos. Y ha dicho que los ladrones, los publicanos y las prostitutas se nos adelantaron en el reino. ¿Y por qué se nos adelantaron en el reino? Porque fueron humildes y son humildes para reconocer su pecado. ¿Cuántas veces somos testigos de la conversión de hombres y mujeres que están en el más profundo pecado público, que han hecho y deshecho contra el Señor? Pero el Señor toca su corazón y reconocen hasta el fondo su pecado y lo lloran sin descanso, sabiendo que la misericordia de Dios está ahí para perdonarles. Recuerdo una anécdota de un libro en donde aparece Pedro, después de la negación, en donde cuenta el autor que Pedro lloró esta negación. No se puede imaginar cuánto. La lloró y la lloró y la lloró, y tantas fueron sus lágrimas que quedaron marcados sus mejillas con los surcos de sus lágrimas. ¿Cuántas lágrimas no derramó Pedro? Millones. Porque se dio cuenta que era un pecador y así lo manifestó delante del Señor: apártate de mí, que soy un pecador. Y cuando se dio cuenta que lo había negado, como Jesús se lo había predicho, no cesó de arrepentirse y de llorarlo de día y de noche hasta el último de sus días. De la misma manera, el apóstol San Pablo se llama a sí mismo aborto, porque él mismo dice haber perseguido a la iglesia de Cristo y haber perseguido a Jesús. Y no se cansa de manifestar su pecado y de mostrar que es por su pecado y por su debilidad que el Señor le hace fuerte. El fariseo está de pie, ora, da gracias, se hace como el que está satisfecho y que todo lo hace bien. El publicano, por el contrario, está hincado, de rodillas, humillado, con la vista hacia abajo, pidiendo perdón. Al Señor le agrada mucho la humildad, el reconocimiento de nuestro pecado. Cuando María Magdalena enjugó los pies del Señor con su cabello, con este perfume de nardos, y lloró y lloró y lloró sobre sus pies, quedó absolutamente justificada. El Señor agradeció ese gesto de una manera extraordinaria que hasta nuestros días lo seguimos contando. Ella lloró profundamente lo que había ofendido al Señor, aún sin saber que existía y sin conocerle. Entendamos esto. Ella no había conocido a Jesús y hasta que lo conoce transforma su vida. Así que en esta Cuaresma podrás ayunar, podrás asistir a misa, podrás hacer muchos sacrificios, mortificaciones, pero no se te olvide reconocerte pecador. No se te olvide humillarte ante el Señor en lo profundo de tu corazón y pedirle perdón por todo aquello que le has ofendido vivamente, en lo personal y con los demás, con tu mal ejemplo y testimonio, con tu falta de correspondencia a la gracia y con tu omisión. Eso no es solamente para ti, hermano, también es para mí. Responderé ante el Señor de todas las gracias recibidas y de todos los pecados cometidos. Y por eso te pido y pidamos al Señor que nos ayude a reconocer nuestro pecado y a rectificarlo, ahora que hay tiempo, que estamos vivos, y que podemos hacerlo porque cuando nosotros reconocemos ese pecado, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros nos postramos ante el Señor de cuerpo completo, besando el suelo, haciéndole ver que estamos arrepentidos y llorando con lágrimas profundas aquello que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer sin importarnos nada, porque somos unos reverendos egoístas, impacientes, indiferentes, fríos, superficiales, sin ningún escrúpulo para ofender al Señor, buscando experimentar, a ver qué experimentamos, sin darnos cuenta que Jesús está sufriendo. Por eso dejemos la hipocresía, busquemos ser semejantes
a Dios, no seamos sepulcros blanqueados, una raza de víboras, como decía el Señor de los escribas y fariseos, que iban y se justificaban ante los demás, pero olvidaban la humildad, el amor, el perdón y la reparación de sus pecados. Finalmente te diré que volteemos a ver a la Virgen Santísima. Ella es nuestra mejor garantía para ir adelante en esta virtud de la humildad. María es al mismo tiempo una madre de misericordia y de ternura a la que nadie ha recurrido en vano. Abandónate de lleno en la confianza en el seno materno. Pídele que te alcance esta virtud de la humildad que ella tanto y tanto apreció. No tengas miedo de no ser atendido. María la pedirá por ti, esa virtud, a Dios, ¿verdad?, que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios. Y como María es omnipotencia suplicante cerca de su Hijo, será con toda seguridad oída para alcanzarte esta virtud. Después de considerar las enseñanzas del Señor y de contemplar el ejemplo humilde de Santa María, podemos acabar nuestra oración con esta petición: Señor, quita la soberbia de mi vida. Quebranta mi amor propio, este querer afirmarme yo e imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación profunda contigo y con tu madre. Que Dios te bendiga.